Maestro Arcolanda. Sí, señora. Listo, maestro Arcolanda. Gratísima, Entonces, para mijita, que muy su amable. merced quede a cargo de la sala. Con gusto. Dialogando con una familia de estudiantes gnósticos sobre el tema del ego, ellos, como muchos de los estudiantes esoteristas, realmente el conocimiento o el conocimiento del ego es, la palabra es muy conocida, muy trillada, muy sonada en el ámbito espiritual. Empero, el estudio de la esencia del ego de verdad que está muy, pero muy, muy, muy desconocido. Pues todos somos ignorantes en mucho nivel de las manifestaciones o las formas como Satán se rebeló contra Jehová Dios en el pluriabsoluto y quiso tomarse el absoluto con la ayuda de un ejército de rebeldes, eh, entre los cuales se encuentran casi todos los habitantes de las esferas apagadas, o sea, nosotros, los seres humanos y habitantes de otros planetas donde no hay luz propia, o sea, donde no hay conciencia propia o autoconciencia. Entonces, hice una pregunta que hoy vamos a hacer aquí para que hagamos un estudio y también nosotros nos autoevaluemos, sin ánimo de que alguien sea corchado o alguien sea... No, el ánimo o el objetivo es que estudiemos las diferentes formas o en este tema que estamos desarrollando sobre la fisiología del ego. Es un tema muy, muy, muy controvertido en el ámbito social, ya que mirarnos al espejo en forma física en muchos niveles es agradable, podernos ver cómo podemos quedar bien presentados, pero mirarnos al espejo en forma interna o interior es bastante, bastante diferente la apreciación de la conciencia. Le voy a pedir el favor a, a la venerable Mahatma Pugdijavi. Hace tiempo no la había visto en las salas. Si vuestra merced me puede ayudar, Mahatma, a leer en la Biblia Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Tiatira o Tiátira. Maestro, excelente día para su merced y para todos los seres hermanos de la sala. Por favor, me redice Apocalipsis, ¿qué es primero, maestro? Apocalipsis Memoradium o capítulo 2, Sí, señor. verso 18, donde empieza el mensaje a la iglesia de Tiátira, que es el chakra cardíaco en nosotros. Adelante. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriñó los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la managda. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya sigue el capítulo 3, maestro. Gratísimas, venerable Mahatma, gratísimas por su apoyo. Con gusto, maestro. ¿Y dónde anda ahorita, Mahatma? ¿Dónde viven ahora? Maestro, estoy en Guarnia, Antioquia. Ah, se volvió guarneña ahora. Sí, señor. Ya no está en Soatá, es que se llama el pueblo donde vivía su mamá. Sí, estábamos en Soatá hace un poquito más de un heliocrón, pero ya estamos aquí. Están radicados allá. Estamos radicados aquí en Guarne, sí, señor. Ah, bueno, qué bien, gratísimo. Saludos Bueno, por maestro, favor y a su familia. gratitud. Bueno, como se pudo leer o pudimos oír de la lectura que hizo la venerable Mahatma sobre el mensaje al chakra cardíaco, que es también llamado la iglesia de Tiatira. Aquí dice, o dice Clara Inti, en el verso 24, que le vamos a pedir, por favor, si ella nos lo puede volver a leer. El verso 24 de ese mismo capítulo o memoradium, por favor, mija, si me hace el bien. Adelante. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Gratísimas. Con gusto, maestro. Óigase bien, para poder despertar la conciencia e ingresar a los mundos superiores que están ubicados del chakra cardíaco hacia adentro, se requiere lo que los maestros Kelly Zeus y el maestro Samael nos están enseñando, que conozcamos las profundidades de Satanás. La fisiología del ego es precisamente el estudio de los mundos internos de Satanás. Resulta que dentro del chakra cardíaco existe la doctrina de la ambigüedad, ya que allí está el chakra que abre la puerta o la puerta al cuerpo mental inferior, que es el cuerpo animal,
mental o el cuerpo mental animal, razonativo, instintivo, egoico, y que se puede mutar o cambiar si se identifica, como hemos estado estudiando, la forma como Satán se mete, arma sus ejércitos, los entrena, los desarrolla para que ataquen la esencia, o sea, para que ataquen al Cristo íntimo, que es la conciencia. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo lo logra Satán o cómo intenta hacerlo? Pues haciendo violar la conciencia. ¿Qué es violar la conciencia? Es no hacer lo que sabemos que sí debemos hacer. Hablábamos con esta familia de estudiantes gnósticos y la dinámica gnóstica que recibimos para combatir a Satán, el Satán interno, o sea, el rebelde interno, fue una dinámica muy especial, muy grande. Y los maestros Kelly Unseos y el maestro Samael, que es el gurú Adolfito, y el maestro Samael en su nueva reencarnación, como Samael Joaba Torbeor, nos han traído de la cuarta cámara, de la columna vertebral y la columna sideral, hacia adentro y hacia arriba, y eso implica doctrinas que hacen una renovación o una revolución de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Si no se conoce qué es ego, no se sabe diferenciar qué es un defecto, qué es un yo, qué es un residual egoico, qué es un agregado psicológico, qué es un demonio, qué es una legión. Es muy difícil que un estudiante en un cierto momento dado podamos defendernos porque no se conoce al enemigo. Y por ello, hoy vamos a hacer un recuento, un reborderis, un resumen y una evaluación de el esoterismo crístico que nos fue entregado en la gnosis en este tema llamado el ego. Entonces, vamos a preguntar al público qué entienden o qué se comprende hasta ahora, qué es un ego o cómo es que Satán se expresa en ese estado de conciencia inferior llamado ego. Vamos a pedir el favor a ver si alguien del público en forma voluntaria nos quiere dar su sentir, su concepto. ¿Qué es el ego en sí? Adelante, estimados hermanos, no hagamos quedar mal la doctrina que Dios ha puesto en nosotros para que con timidez, miedo, temor no se eleve la palabra para expresar lo que ya se sabe o lo que se tiene como concepto mínimamente. Adelante, estimados hermanos, les estamos oyendo. Puede levantar la mano, puede abrir el fono o micrófono y hablar qué entiende por ego, qué es ego. Adelante, les estamos oyendo. Buen día, buen dinero, excelente salud, maestro Arcolanda. Buen día para todos. Habla el Mahatma Gurikal desde Bacatá. Adelante, mijo, les estamos oyendo.
Yo entiendo que ego es como la acumulación de defectos sin procesar o sin tratar. Hasta ahí, maestro. Mijo, es que aquí no alcanzamos a oír bien lo que dijo su merced. ¿Puede volver a decirlo? Gratísimas. Ah, sí, señor. Es la acumulación de defectos que nos tenemos sin tratar. Para mí ese es el ego. Entendido, mijo, gratísimas. Y un saludo, por favor, allá a su familia, a su mamá y a sus hermanos, su papá. Claro que sí, maestro, con gusto. Bueno, ya el primer ser se atrevió a expresar su sentir, su saber, su conocer. Vamos a oír dos seres más de la sala que nos digan para vuestras mercedes qué es el ego, qué es el yo, qué es el defecto, qué es el demonio, qué es el agregado psicológico, el residual egoico. Adelante, le estamos oyendo. Bueno, maestro, estamos como cinco. Entonces, para mí, un ego también es como uno de nuestros demonios internos que en muchas ocasiones nos impide poder aceptar algo para cambiar, para estar más cerca de las cosas buenas en vez de dejarnos llevar por lo mundano. Para mí ese es el ego. Bueno, mija, gratísimas. Segunda persona o segundo ser que se atreve a licenciar que podamos oír de un miembro de la sala el concepto, el sentir, el saber, el conocer de esa entidad de conciencia inferior llamada el ego. Adelante, el tercer ser. Le estamos oyendo. Vamos a esperar y volvemos a hacer un llamado a los que están en la sala, que por favor su merced nos digan su sentir, su saber, su conocer sobre lo que es un ego, o lo que es un defecto, o lo que es un yo, o lo que es un demonio, o lo que es una legión, o un residual egoico, o un agregado psicológico, o lo que es el mercurio seco. ¿Qué entienden sus mercedes o qué han aprendido sobre este tópico de la fisiología del mal dentro de nosotros, seres humanos, para poderla eliminar o vencer, aún para poderla cambiar o mutar, transformar? Adelante, les estamos oyendo. Maestro, a mi entender, el ego es una energía que yo misma he creado o que nos mismos creamos con un nivel de vibración bajo o negativo y al que le faltan hidrógenos para poder convertir en una virtud. Excelente. Ve cómo nos estamos ampliando en el proceso de estudio de este tema tan importante como es
la causa que nos tiene aquí en nuestros planetas apagados en un planeta cárcel es ello, o es esto. Una vez se conoce, se estudia, se educa, o se muta, se transforma, se cambia, se mejora, se limpia, se hidrogeniza, como queramos llamarle, podemos obtener la boleta o el estado de conciencia que ya no nos hace afín al planeta tú erras o tierra, que es lo mismo, al planeta de los equivocados. Entonces vamos a oír un ser más, dos seres más, que nos quieren decir de lo que es el ego, quizás que nos puedan decir cómo lo han sentido, si es agradable, si es doloroso, si es amargo, si es desordenado o si es desequilibrante, ¿cómo es? Adelante. Vamos a preguntarle a la señora Ana Gutiérrez o a la señorita Ana Gutiérrez que está presente en la sala. ¿Qué entiende su merced? ¿Cómo ha percibido, sentido, vivido la presencia del ego en su merced para que nos dé un concepto identificativo de esa energía oscura o negativa que en el interior cargamos? Adelante, estimada Magda Ana Gutiérrez, le estamos oyendo. Abra el micrófono y puede decir, y si su merced todavía no sabe eso, no ha estudiado, tranquila, también lo puede comunicar. Adelante. Bueno, vamos entonces a preguntarle a Diana Rengifo si ella nos puede decir su experiencia al respecto de este tema. Adelante, le estamos oyendo. Oiga, ¿por qué será que cuando empieza a tocar este tema y se empieza a evaluar los alumnos, la gente empieza a irse de la sala? ¿Qué será? Habían 17, 19, ya hay 17. Yo creo que si me demoro unos 5 minutos, de pronto quedamos con unos poquitos. Ese es el típico pánico al examen, ¿cierto? A mirarse al espejo interno. Es que por eso decíamos que es muy fácil mirarse en un espejo físico, pero empezar a mirarnos en el espejo interno exige otro tipo de nivel de energía para poder vencer esa fuerza oscura que se opone a que hablemos, que dice, no, 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 mejor no diga nada. Pero si vamos a exponer un tema de la calle común y corriente, del ego ahí dice, hable, hable, hombre, hable, hable. Y ahí sí aparecen muchísimas palabras, porque será que a veces damos prioridad a los que abajo tanto daño están haciendo y no al ser que es el que tanto bien nos ha hecho. Entonces, estimado Magnus, tranquilo, abra su fono o su micrófono y exprese para su merced qué es, cómo se ha expresado, cómo se ha manifestado, qué sentir ha presentado, qué experiencia en su vida diaria ha tenido vuestra merced con la presencia del ego en su merced. Y si no se quiere atrever a hablar de sus egos o de sus propios egos, pues bueno, describe el ego que quizás allá haya o hayamos estudiado de otros seres, pero qué bueno que fuera de los propios, que son los que más menestemos estudiar para que sean los puntos claves para que este tema podamos desarrollarlo al nivel que se quiere desarrollar. Adelante, vamos a preguntarle entonces si Diana Rengifo no ha podido contestar al dragón Nuclear o a Franklin. A ver, Diana, Maestro, adelante. buen día, buen dinero y buena salud.
Licencia, pero ese tema no lo he estudiado. Bueno, madre, gratísimas por su honestidad, por su franqueza. Vamos a preguntarle al dragón núcleo. Muy buen día, maestro, muy buen día para todos los que están en la sala. Gracias, gratísimas por permitir este espacio en los que casi no puedo estar. Y sí, justamente, justamente estaba acá pensando en esa respuesta, ya que cuando vuestra merced dice, digamos que siempre consideré o entendí el ego como sinónimo de defecto, de yo, de agregado psíquico, cuando uno pues, lee los libros del maestro Samael, de elementos indeseados del ser. Solo que hace relativamente poco, vi al maestro Samael diciendo que cada uno es diferente. Y yo dije, wow, no sabía. Entonces, por eso me parece muy interesante la charla, porque sé que sí que hay bastantes conceptos. Por ejemplo, la psicología tiene un concepto de ego que es pues un poquito como difícil de entender, ¿sí? Como decía alguien en el chat, uno lo entiende como la sobrevaloración de uno mismo, ¿no? Por eso es que dicen que es egocéntrico y esas cosas. Entonces, en definitiva, pues creería que es un conjunto de partículas que hacen parte de la personalidad, pero que no, no permiten una adecuada evolución, que es como casi que lo contrario de la virtud. Am, y de hecho, pues en algunas otras corrientes dicen que el ego es lo que nos separa, por ejemplo, de Dios, que estamos aquí para transformar el ego. Entonces, eso es como, en general, que cómo lo vive uno a diario, pues si lo veo como un defecto, como un elemento indeseado del ser, como un demonio propio, como aparece incluso en el libro de la Pistisofía, cuando habla el maestro Crestus, dice, no, es que esos elementos tienen cuerpos, o sea, son de verdad, es decir, ya es una forma, al verlo de esa forma eh, mística tal vez. Entonces, sí, en el diario vivir, porque si pienso, por ejemplo, que la pereza está relacionada con el ego, pues uno dice, bueno, ahí se expresó el ego. O si pienso que de pronto la ira mal llevada, pues se expresa, ahí estaría. O si la lujuria se expresa, pues ahí estaría. Entonces, esa es la forma como pues a diario uno se enfrenta casi todo el tiempo a esos elementos, pues no deseados o indeseados del ser. Gracias, maestro, por la oportunidad de la respuesta. Gratísimas, dragón núcleo, doctor Rusi, por su apreciación y por también haber vencido el pánico escénico en el foro. O sea, eso es un ego. Esos niveles de inseguridad, el ego se opone porque predicar la palabra de Dios o el mensaje, el verbo de Dios y dar expansel al estado de conciencia de otro hermano que quizás va a comprender con mi sentir, con mi concepto, con mi experiencia, la forma para autoconocerse basado en las conclusiones o conclusiones que nuestros instructores o quizá otros hermanos están poniendo en nuestro cuerpo mental. Vamos a abrir la oportunidad de que otro ser que esté en la sala se atreva a vencer el ego del miedo, el temor, la inseguridad a las cosas buenas y da su concepto, su sentir respecto a la experiencia propia del tema del ego. ¿Qué es el ego? Porque es importante conocer al enemigo para poderlo vencer. Si uno como médico no conoce una patología o una enfermedad suficiente o desaparecerla de un organismo. Hola, Adelante. ¿escucha? ¿Aló? Señora Ana, qué alegría oírle, o la venerable señora Ana Gutiérrez, le estamos oyendo, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Pienso que debemos combatir ese ego porque es un defecto que muchas personas lo tenemos y es un defecto que no permite avanzar a la sociedad, no permite avanzar a la sociedad ni a unos mismos. Es un valor, pienso yo, que debemos
totalmente erradicarlo para poder brindar más amor a la humanidad. Es lo que pienso. Gratísimas madre, vuestra merced, ¿de dónde es? ¿De qué ciudad nos llama? ¿O de qué Sí, país? estoy en estos momentos, yo soy de Perú, estoy en estos momentos por la zona de Arequipa, en Lomas. Ujú. Madre, ¿qué tiene que ver la Arequipa con el Arequipe? No, estoy en Perú, en la región Arequipa, Arequipa, así se llama, y estoy en un pueblo que se Tranquila. llama Lomas. Ajá. ¿Y hace cuánto está estudiando la gnosis o la doctrina taoísta? Adelante. Sí, hace poco, bueno, cuando trabajé en la ciudad de Chala, estuve, bueno, invitada por la profesora, una profesora, la profesora Jenny, y me pareció muy interesante las teorías que ustedes nos están fomentando, porque son reales, realistas, que nos ayudan a fortalecer nuestra personalidad. Bueno, madre, gratitud por su Ujú. intervención, intervención. Y vamos a dar la oportunidad a otro ser Ok, que quiera hablar al respecto. ok. Bueno, aquí hay otro ser que se presenta como Lactov. Ha levantado la mano. Adelante, venerable ser. ¿Qué le podemos oír? Gratísimas, venerable maestro, un excelente día para todos los seres que en este instante están conectados. Quisiera dar mi porcel con referencia a la pregunta de el ego y su fisionomía. Pues en la poca experiencia de trato con el ego, como su merced mismo, venerable maestro Escolanda ha dicho, son muchas las facetas que encontramos cuando nos dedicamos a estudiar un ego, porque encontramos hasta patologías o enfermedades que se arraigan a esos egos. En la experiencia de qué es sentir o qué nos hace sentir un ego, pues la verdad, el ego amarga, acompleja a la viteria, destruye el cuerpo físico, tanto de la persona que lo porta como de los que están en su alrededor. Estudiaba durante un tiempo el ego de los celos, por cuanto por aquella época de niñez sentía mucho vibrando ese ego. Entonces empecé a estudiarlo y quiero compartir con sus mercedes, con cada uno de los presentes, que se siente un sufrir, un ahogo. La viteria sufre cuando hay ciertas patologías muy arraigadas, en este caso un ego. El ego hace sufrir la carne, el ego hace sufrir el espíritu, el ego hace sufrir los seres, ¿sí? Y pienso que el ego es la inseguridad también, como su merced mismo ha dicho, venerable maestro, es la inseguridad que cada criatura tiene sobre sí misma, ¿sí? Porque cuando estudiaba el ego de los celos, es porque hay cierta inseguridad que se siente ser querido por algún familiar o por alguien cercano. Se siente ese celo y es por una inseguridad. Entonces, cuando uno empieza
autoobservarse y empieza a tratar sobre esa parte egoica, se empieza a liberar de ese ego y ese ego poco a poco se va retirando de nuestro cuerpo. Comprendía y he comprendido que la Alicertacel es básica en el trato de la parte egoica, porque el animal como tal, por ser animal, es donde más parte egoica se tiene. Observaba por estos días que he estado cerca a cierto tipo de adivienes y observaba unas vaquitas de cómo ellas tienen casi que son muy parecidos la parte egoica de los seres humanos, de, por ejemplo, no dejar comer a la otra vaca porque siente celos, o observar que esos celos son como muy parecidos en ese tipo de adivienes. También he observado las gallinas, los pollitos, cuando ellos se adisiertan, que quieren, según cómo sean educados y según cómo nazcan de la genética de la mamá y del papá, toda esa fisionomía encarna en la materia. Entonces, quien consume carne, ahí va la parte egoica. Entonces, definiríamos que el ego está condensado en la materia. Se hace carne en la materia. Por eso cuando hacemos un cambio de alimentación de Alicertacel, vemos cómo empezamos a sentir menos ese sufrimiento egoico y ya nuestra energía es más sublime, ya no hay tanta densidad en la carne. El tema es que yo he estado tratando en muchas porceles, en muchos egos, y pidiendo mucha ayuda al Padre Creador, a la Madre Kundalini, porque somos muy apegados a la materia. Entonces el ego está muy relacionado con la materia. La labor de Oracel también lo he estado tratando y me ha sido muy beneficioso. Entonces lo he tratado por la Licertacel, lo he tratado por la Oracel, lo he tratado con el Sacrógesis, lo he tratado por la parte de la Mutacel de la energía genética y todo esto ha dado muy buenos resultados. Eso es lo que quería compartir en pocas palabras. Gratísimas y benditos sean. Gratísima su merced, venerable Lactó, por su apreciación muy asertiva y precisamente ese es el objetivo de este estudio, que hagamos apropiación, un estudio más interno de las formas como Satanás en sus profundidades se expresa, actúa desde lo físico hasta lo más interno o espiritual. Allí es la clave para que ganemos la batalla y para que sigamos triunfando, aunque nos falte trabajo alto interno, conocer el procedimiento de la manifestación del ego y conocer la metodología para convertirlo, o sea, mutarlo, cambiarlo en virtud, es muy, muy clave. Y gratísimas porque la verdad su merced se ve que ha entendido la psicología y los procedimientos que vamos a sumar hoy es para que el estudio, el autoestudio en todos los que están en la sala y en todos los familiares que estén cerca, haya una herracierta o una herramienta, un método, una técnica
para que avancemos en la ganancia de este combate de la vida diaria, que es la lucha entre la luz y la oscuridad, el devenir entre la conciencia y la inconsciencia, o entre la conciencia y la violación de la conciencia, entre Jehová Dios y Satán. Entonces, vamos a abrir una oportunidad más, a ver si allá en Duitama o allá en Tunja o en Bacatá o en otro país se atreven a abrir el foro para hacer su autoestudio y que avancemos como ya está este respetable ser lo ha hecho, porque eso se requiere que detallemos los procesos para poder obtener los mejores resultados. Adelante. Maestro, licencia para dar otro portecito. Adelante, mío, le estamos oyendo. Sí, maestro, su merced también nos ha dicho, y lo que he aprendido es que, digamos, los defectos, los egos, los errores que aún están en nos, es por falta de respirar, de respirar bien, ¿sí? Incluso esta managda, pues me di cuenta, o sea, justo lo que estamos hablando, de que cuando nos autoevaluamos y cambiamos nuestra forma de respirar, o sea, nos llegan, un ejemplo, pensamientos negativos, y en el concierto que entra el aire en la forma como debe ser, cambia como que se transforma el ego en una virtud. Entonces, una de las mejores formas para combatirlo es hidrogenizarlo para que se transforme en virtud, maestro. Bueno, mijo, gratísimas. Otro punto más. Una herramienta bioquímica, orgánica, natural, muy poderosa, que es el purificador celular, el purificador vital, el purificador emocional, el purificador mental, que es el oxígeno, ojalá en los más altos grados de hidrogenización o hidrogenización, para que pueda servir como un vitalizador de la virtud y un convertidor del defecto o del ego o del yo o del demonio. Vamos a darle la oportunidad a otro ser más que se atreva a decir, bueno, en su estudio, en su autoestudio, en su trato interno, cómo labora el ego, cómo lo entiende, cómo lo enfrenta, cómo lo muta, cómo ha ganado las batallas de la vida diaria para que no se presenten las consecuencias de no trabajar sobre el ego, que se llaman las enfermedades o enfermedades, no solo de las fisiopatologías, tan mal de las psicopatologías, de las mentopatologías, de las hemopatologías, porque el ego irrumpe en las dimensiones superiores y en la materia y ha logrado penetrar hasta la sexta dimensión. Así nos lo decía el maestre Kelium Zeus y el maestre Samael, que nosotros creíamos que el ego solo había llegado hasta el cuerpo mental y no era así, que el ego tan mal había irrumpido al cuerpo de la voluntad y de la palabra y al cuerpo de la conciencia para violarla o hacerla violar o burlar. Cuando el ego entra al espíritu, se llama posesión, queda la persona endemoniada o posesa, en la cual se rompe el último sello del Antiadonasastasa, el último chakra, y la persona queda a merced de las legiones, no tiene un centro o una esencia latente, activa o activa, que lo ayuda a dirigir su vida, y es desplazada por multitud de personalidades que en forma loca y turbia van desfilando por el cuerpo mental, y por eso cuando se oye hablar a un loco, actuar a un loco, son erráticas las manifestaciones, son contradictorias, son difusas, son confusas, son turbias, no se manifiesta una sola actividad, se manifiestan muchas simultáneamente y en desorden. Vamos a abrir la oportunidad para que otro ser se atreva a decirnos, bueno,
por qué es que he progresado en la doctrina y en respecto al trabajo con el demonio, o sea, con el desorden interno, esto y esto es lo que me ha dado resultado y la didáctica que me enseñaron de esta forma me ha servido y así como lo han venido diciendo los que han intervenido. Adelante, les estamos oyendo. Maestro, muy buen día a todos los seres de la sala. Maestro, pues lo que yo he aprendido con grandes maestros, grandes paladines como vuestra merced, como el maestro Edón Dagón, es que la mejor o una de las mejores formas de laborar con los egos es aplicar lo que enseña el Tao o el Aikido, que es aprovechar la fuerza del enemigo. Entonces, lo que yo he puesto en práctica es cuando siento algún ego, algún defecto, algún demonio que me está atacando, em, respirar, como lo decía el ser anterior, respirar muy bien, oxigenar, y con esa misma fuerza que se siente ese ego, empezar a mantralizar interna inti y apretando esfínteres, eh, pensar en la virtud contraria. Por ejemplo, cuando en algún momento, algún no cierto, se siente ira, entonces respirar profundo y pensar en la paciencia, la virtud de la paciencia. Y así con todos los defectos. Y creo que pues eso me ha servido bastante. Hasta ahí mi porte, maestro. Gratísimo. Gratísima a su merced, venerable Baquifelio, por su intervención. De eso se trata. Y todos los que están en la sala saben que han trabajado, hemos tenido que elaborar con el ego o hemos tenido que sufrir las consecuencias del desorden interno, de la manifestación del desordenador interno, que es el Satán interno. Llámese ego, defecto, yo, demonio, etcétera, etcétera. Todos, nadie podemos decir, no, es que en el caso mío yo no sé qué es eso del ego, cuando todos los días estamos siendo entrenados o víctimas de esa manifestación desordenada, satánica dentro de todo cuerpo, toda alma y todo espíritu que no, o mejor, que viva en esta esfera, ahí está presente el ego. Y por eso vemos como al niño rebelde, al niño desobediente, saberlo dirigir para que se levante en una forma adecuada y sea un hijo beneficiador o benefactor del papá que lo creó, cual somos todos nosotros. Entonces vamos a seguir dando la oportunidad a otro ser que esté en la sala y que diga, bueno, ¿por qué el ego que tengo aquí no quiere que yo hable o que manifieste? Hay unos seres que están escribiendo, claro, porque están en la labor y no pueden hablar porque quizás están en un sitio donde no es adecuado hablar de otro tema, pero pueden escribirlo, ahí lo están haciendo. Aquí precisamente estoy leyendo un, un porte que hacen un ser que dice llamarse Gaobaji, venerable Gaobaji de Alturas o Honduras, Centroamérica. Dice, buen día para todos los seres de sala. Maestro, es una expresión de un sentir y pensar, actuar contrario a los buenos principios y prácticas, todo lo contrario a Dios. Excelente. Vemos otra forma de explicar cómo ella está estudiando el origen de todo sufrimiento sobre la esfera o de sufrimiento sobre la esfera. La señora Ana Gutiérrez también escribió que el ego es el exceso de valoración que una persona tiene de sí mismo. Además, el ego no nos permite avanzar en el desarrollo de nuestra persona ni de la humanidad,
ya que no nos permite actuar solidariamente con los demás. Me parece que debemos combatir ese valor para poder brindar más amor a la humanidad. También dice Ana Gutiérrez, a que le leamos los mensajes. Listo, ya lo leímos, gratísimas. Es importante esta descripción, este autoestudio o este estudio de la manifestación o la corpifestación del ego. Ahora dice Franklin, que también es de Centroamérica, de Alturas o Honduras, dice: licencia maestro, estoy en la labor, pero por este medio quiero dar contesta. El ego es la expresión que asume control de nuestro cuerpo físico, mental y demás cuerpos existenciales. Los egos luchan entre sí mismos por asumir el control de nuestras acciones. El ego también podría decirse que es la parte oscura y sucia que se puede expresar físicamente en enfermedades en nuestro cuerpo. Gratísimas, maestro Arcolanda, dice Franklin. Así es. Vemos cómo cada ser está presentando su examen, su autoevaluación de lo que ha hecho en su trabajo con el ego y lo que ha interpretado, porque si no interpretamos, ¿cómo vamos a trabajar o a elaborar sobre ello? Bueno, vamos a oír a otro ser. Hago otra ampliación del tema y continuamos oyéndoles o leyéndoles. Adelante, el ser que quiera comunicar, abra su micrófono y puede expresar su sentir respecto a su estudio sobre el ego. Adelante. Adelante, honorable Pundi Javi, si levantó la mano, le estamos oyendo. Maestro, yo pienso que de todas formas para hablar sobre el ego, sobre el defecto de uno mismo, sí se meneste cierto grado de valentía, puesto que verse a nivel interno en esas aguas oscuras que uno tiene por allá, en lo más recóndito de su ser, pues es doloroso cuando ya se empieza a quitar la atención de fuera y enfocar adentro, cuando ya no se critica al otro, al que tiene enfrente, sino la crítica pudiera ser para uno mismo y se da uno cuenta de que tiene tantísimas cosas negativas, es bastante doloroso darse cuenta de que en uno existe la mentira, el rencor, el resentimiento, los celos, la envidia. Eso duele. Entonces, hay que tener mucha valentía y sobre todo para aceptarlo, porque cuando uno empieza a estudiarse uno mismo, las personas lo empiezan a señalar y a resaltar esos defectos y es importante aceptar, empezar a aceptar con el dolor que uno pueda sentir por dentro que sí efectivamente uno los tiene. Y hay algo muy bonito que la vida le trae a uno, que es que cuando uno quiere cambiar un defecto, que en un mismo defecto se puede demorar heliocrones, meses, días, minutos, lo que la conciencia de uno le permita elaborar, que es cuando empiezan a llegar personas con ese mismo defecto para que uno se dé cuenta que está dentro de uno. Entonces, en vez de criticar, mejor trabajar en uno ese defecto, porque cuando uno lo que uno tiene adentro, indiscutiblemente, la vida se lo muestra afuera. Si se rodea de gente mentirosa es porque uno tiene ese defecto ahí y la vida le está diciendo, este es su defecto, trabájelo. Entonces, a veces a uno le da mal genio y critica la mentira en otros, critica el rencor, critica la ira, el maltrato, pero es lo que la vida le está mostrando, es lo que Dios le está diciendo. Este es su maestro y le está reflejando su defecto, trabájelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar al otro como mi maestro, no como hombre bueno o hombre malo que me tocó, que mi papá, que mi mamá, que mi hijo, que mi hermano o que mi vecino es así. Es Dios el que le está mostrando, este es su defecto.
ahí le doy la oportunidad para que lo labore, lo trabaje. Entonces, maestro, es algo, o sea, en mi experiencia ha sido algo muy bonito y es súper, pues para mí ha sido fácil de pronto reconocer algún defecto recóndido o lo que uno a veces no quiere aceptar, pero la vida se lo trae y se lo muestran los demás, no para que critique esos seres, pero sí para que lo trabaje en uno mismo. Gratísimas. Gratísimas a vuestra merced, venerable Mahatma Budhavi. Muy, muy buena su apreciación también. Y veo que podemos seguir avanzando en el proceso del estudio de la fisiología o la función o la forma como funciona el ego en el interior y aún en el exterior de nosotros. Miren, en el monasterio, en el templo vegetal Sacro Aquarius, un lamasterio taoísta, el maestro Kelly y el maestro Samael se atrevieron a abrir un laboratorio de transformación de defectos al por mayor, de egos al por mayor, de demonios al por mayor, y se llama un lamasterio. Y en un lamasterio, en un monasterio, tenemos los dos espejos de la virtud y del ego. Ahí están, por dentro y por fuera. Y en la medida en que uno interiorice su trabajo y empiece a mirar desde dentro y hacia adentro, es mucho más fácil vivir en comunidad. Si no identificamos nuestra rebeldía o la rebeldía que hemos alimentado y desarrollado adentro, es complejo que podamos vencer la que está afuera. Entonces, el ego tiene un objetivo y se llama desarrollo. El ego es un tipo de energía negativa que no se queda quieta o quieto. Él o ella quiere crecer y para ello necesita captar la mayor cantidad de alimento, de energía para poderse desarrollar y ganarle la batalla a su hermano Abel. Caín es el defecto interno que todos tenemos. La energía caída, la energía sucia, la energía baja, la energía contaminada, los sentimientos o sentimientos más bajos. Ira, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, codicia y todos sus derivados. Entonces, estábamos con el maestro en el templo y sucedió algo que quiero que su mercedes también autoestudien, y es el poder que tiene el ayuno para eliminar el ego. Resulta que el maestro era un sábado e hicieron un alicierto muy delicioso en el monasterio. Eso fue en el kilómetro 8. Y resulta que todos estábamos ya en el comedor, habíamos hecho el ritual de la alimentación o de la disertacel, habíamos hecho la oracel, el crin, 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 y ya todos nos disponíamos o nos alistábamos a comerlo cuando el maestro dijo, paren, todos quietos, nadie toca la cuchara, dejen las cucharas y suelten las manos, aléjenlas del plato. Ahora visualicen el alimento, mírenlo, huélanlo, percíbanlo. Entonces nosotros empezamos a mirar el alicierto tan rico que había quedado, un alicierto de sal, un sustento o almuerzo, aunque no era almuerzo porque almuerzo es donde hay muerto. Almuerzo viene de la palabra almuerto, la hora en que se come carne. Y resulta que allá no comíamos carne, era el sustento o el alicierto del mediodía. ¿Y qué sucedió? El maestro nos puso a que miráramos el alicierto, a que lo oliéramos, en una forma directa o indirecta, lo deseáramos, lo codiciáramos. Y eso duró
tal vez 5 minutos, tal vez más, y el maestro nos instruía sobre cómo el alimento, el deseo de comer, cumple una función muy importante que se debate o que se pelea el ego para poder ganar esa energía. Acuérdense que Cristo fue tentado, pero él para poder ser tentado, él preparó sus cuerpos internos y su cuerpo físico con el ayuno. Hay uno o ayuno, que significa lo mismo, es donde se baja tanto la energía que ese laboratorio está recibiendo a nivel denso, se baja tanto que el ego empieza a pedir energía, pero el ego no se alimenta de energías positivas. Grábense o entendamos muy bien esto. El ego no come limpieza, no come pureza, no come castidad, no come honestidad, no come serenidad, no come diligencia, no come temperancia, no come solidaridad. No, el ego come ira o lujuria o envidia o pereza o gula o orgullo, codicia. O sea, el ego se alimenta de lo más sucio. Entonces, ¿qué hace el ego? El ego utiliza un recurso que se llama la contaminación o el ensuciar, el perturbar, el turbiar, el oscurecer, el desinformar para poderse comer el alimento, porque de lo contrario él no le entra y no lo va a desarrollar. Entonces, cuando él encuentra que hay un alimento limpio o una acción limpia o una correcta forma de hacer las cosas, el ego tiene que entrar a ensuciarla de alguna forma, como lo hace la mosca o el mosco. Cuando llega una mosca o una manzana que está limpiecita, está quizás en la etapa de consumirse, el mosco no se la puede comer así, él no le gustan las cosas limpias. Lo mismo que un chulo o un perro o un animal depredador de tercer grado como el gusano, el mosco, el gallinazo, ellos tienen que hacer que esa carne o ese alimento se contamine más, se oxide, se ensucie, se putrefacte, se descomponga, se desajuste para poderlo comer y que los desarrolle. Entonces, ¿qué hace el mosco? El mosco llega al fruto, óigase bien, a la manzana que estamos estudiando, por el ejemplo, y el mosco vomita, óigase bien, vomita lo que se ha comido por allá de los estiércoles que recogió, de las basuras, de las miasmas, de las suciedades. Él viene y vomita sobre la manzana. Y es un vómito que aunque en los moscos su merced se tiene es un puntico chiquitito, pero esa masa putrefacta contamina las células que están limpias en la manzana y las empieza a podrir. O sea, les empieza a desplazar el oxígeno, que es el elemento vital que tiene ese cuerpo llamado manzana, que tiene ese cuerpo humano llamado hombre humano. Él necesita contaminarlo y lo vomitó. Después que vomita, el mosco hace una acción, una sobresaturación del tóxico y él se gira y él empieza a poposear, o sea, a evacuarse. Fíjese bien, expulsa el estiércol que él va a eliminar, que es más putrefacto que el vómito, y lo hace sobre la misma área que vomitó. ¿Y para qué? Para elevar el potencial de carencia hidrogénica o de limpieza, de castidad, de conciencia limpia y poder empezar a podrir los tejidos, las células
de la membrana celular de ese fruto, la corteza, y empezaba a penetrar el interior y seguir pudriendo. De tal forma que es tan rápida la putrefacción que genera una entidad oscura programada para esto, para alimentarse de lo más bajo, que esa manzana se pudre muchísimo más rápido que sucediera o lo pasara o lo sucediera si ésta sufriera el deterioro oxidativo natural por el tiempo que una fruta se puede descomponer sin contactos con elementos más graves o putrefactantes como el de la mosca que estamos estudiando. ¿Y qué pasa allí? Cuando esa mancha empieza a penetrar, oigan bien, el pericarpio de esa fruta y empieza a penetrar el endocarpio, ¿qué sucede? Las membranas internas, como son menos gruesas, se pudren más rápido. Con el putrefactante que le entró ya no hay protección y se pudre más rápido. Y el fruto se descompone aceleradamente. Eso mismo hace el ego en el cuerpo humano. Él necesita contaminarlo. Si la persona, por ejemplo, madrugó a hacer una labor litúrgica de cambio interno, o sea, de aprovechamiento del prana, él necesita atravesarle un pensamiento negativo que le diga, no, acuérdate que tienes que hacer esto. O le acuerda o le pasa un pensamiento de memoria emocional de algo negativo que sucedió antes o en el instante o muchos días antes, horas antes o meses, y lo desconcentra el objetivo, busca contaminar para poder podrir esa acción o hacerla infructuosa en forma positiva y tornarla negativa. Esto pasa muchísimo todos los días. Si uno no se está auto observando, estos eventos pasan desapercibidos y se entra en sueño de conciencia y la persona es víctima. Es como si lo hubieran anestesiado y lo van a operar y le van a sacar el hígado, el riñón y le van a sacar los órganos vitales y lo volvieron a... Y cuando despertó ya está desorganizado. O vamos a decirlo de otra forma, ya está desorganado, le quitaron los órganos. Asimismo pasa en la vida diaria. Entonces el maestro nos decía, el oxígeno, la abundancia de oxígeno en el cuerpo humano con hidrógeno, o sea, oxígeno ionizado del que se encuentra en la selva, en la montaña, en los árboles, en las plantas. Este oxígeno ayuda a despertar la alerta en nosotros, o sea, la vigilia o la vigilancia. Cuando una persona entra a una conferencia y deja de respirar en forma consciente, adecuada, correcta, le produce sueño. Pero ¿qué es lo que produce sueño? Que como no hay oxígeno, empieza a aumentar el gas carbónico o el CO2. Y el CO2 produce, óigase bien, activación de un reflejo biomecánico que es disminuir, óigase bien, la función de todos los órganos a través de una hibernación natural que se llama identificación, fascinación, ensoñación. Y la persona no se da cuenta o no nos damos cuenta porque al igual que el guibo, esa serpiente gigante que libera un vapor por su boca que actúa como un somnífero, al igual que el mosco hemófago que chupa sangre o el murciélago libera una sustancia anestesiante que el tejido no percibe cuando entró, y esa anestesia por ahí mismo es donde va a entrar la aguja o la trompa chupadora o el aguijón chupador de sangre, y cuando ya el mosco se llenó la panza de sangre y sale, es que la persona se da cuenta que le está rascando. ¿Por qué? Porque estuvo anestesiado unos segundos. Lo mismo que hace el murciélago. Le aplica sustancias anestésicas locales a la víctima
y le chupa la sangre que quiere o que le cupo, y cuando se fue es que la persona empieza a reaccionar, es igual. Por eso, cuando el Buda entregó, Siddhartha Gautama entregó las técnicas como él se iluminó, él hizo mucha énfasis en que debíamos saber de dónde viene el aire, el aliento, saberlo almacenar y saberlo enfocar hacia un objetivo pleno. Eso se llama la muerte en marcha. La muerte en marcha, ¿qué es? Que estoy en movimiento y el ego que me está atacando, aprovecho el impulso que él me utilizó para agredirme, para vencerlo. Eso se llama ayudo mental y es uno de los secretos taoístas que fueron empezados a entregar en un libro que el maestro Samael escribió y que se llama La segunda joya del dragón amarillo. Óigase bien, La segunda joya del dragón amarillo es un libro gnóstico que el maestro Samael escribió en su retorno pasado, en su encarnación pasada o en su viaje pasado, y empezó a educar a su pueblo de cómo teníamos que manejar el timonel, porque el corazón es el timonel, el pensamiento es el timonel, con las emociones de lo que el ser humano es. Por eso hay una gente que dice, el hábito hace al monje. Otros dicen, el hábito no hace al monje. Pero, óigase bien, la persona, los hechos repetitivos nos van ubicando en una escala de arriba o de abajo. Entonces, como ya nos dimos cuenta que el ego, óigase bien, el ego quiere energía, eso es su pelea, energía pero contaminada. Entonces, le va a decir el ego ahí en el centro mental, no sea tan disciplinado, espere, no sea fanático, no sea fanático. Si la persona va a ser disciplinada y no va a comer carne en todo el mes, el Satán interno le dice en su interior aún en los vecinos, en los familiares, cuidado, eso se desnutre. Si usted no traga carne, si usted no come ego, usted se va a desnutrir. Y es verdad, se desnutre para Satán, porque Satán no va a comer muerto y Satán se nutre o se desarrolla con la violencia que produjo el asesinato de ese animal o la putrefacción que se está presentando, donde millones de bacterias se están devorando esas células para oxidarlas y podrírselas y poderlas convertir en materia prima para que se alimente. Por eso, qué peligro la mosca de los cementerios, los que pasan. Imagínense una mosca que de pronto se paró en un estiércol, se paró en un cadáver, se paró en una putrefacta miasma, en una sangre podrida que de pronto se derramó, o quizás por ahí en el orín, quizás en la excreción bronquial y en otras suciedades, y ese mosco va y se para en la boca del niño, quizás se para en el alimento de la persona, en los frutos, en los utensilios. ¿Cuánto contaminante pudo dejar un mosco allí? Los defectos actúan similar. Óigase bien, el ego no es lo mismo que defecto. Ego significa semilla. Óigase bien, la semilla del defecto se llama ego. En el idioma sajón o saján, en el inglés, la palabra huevo significa egg, o se escribe egg con doble G. Egg. Pues de ahí se origina ego, semilla o huevo. Pero el ego no es igual al defecto. El defecto ya no es la semilla, el defecto es el germinado de la semilla. O sea que ya está produciendo efectos, está produciendo un desarrollo del mal. Un ejemplo, el ego, una persona se sienta a ver un noticiero, que son alimentos de ego planetarios, donde casi toda la información es oscura, tenebrosa, negativa, maligna, terrorista y generalmente mentirosa. Y la persona se siente de forma pasiva a oír y cree que eso es cierto. Claro, es posible que algo de eso sea cierto, como la mayoría sean mentiras o desinformación para que el pueblo sea sometido a recibir mentiras tan seguido
que cuando llegue una verdad la rechacen por naturaleza, porque están acostumbrados a la mentira o a lo sucio, a la mentira que es la suciedad de la palabra. Entonces, cuando una persona se sienta a ver televisión, un noticiero, no sabe que está en una terapia que Satán le está poniendo para que se nutra de maldad. Dice la gente, oye, entonces uno se va a poder informar. Es que ahí es donde se tiene que seleccionar el material que se va a recibir por los ojos, por los oídos, por la boca, por la nariz, por el tacto, por las emociones, por el pensamiento, por todo. Y no necesita ser, merced ya, no necesita encarnar a su maestro para poder sentir las mentiras que constantemente Satán utiliza en los noticieros, por eso se llaman noticias, para poder convencer a la sociedad de que hagan lo que Satán quiere. Ataquen lo bueno y acepten lo malo. Y peor, aparece el victimario, que es el mal, atacando a las víctimas y acabándolas, y Satán lo hace ver como que antes el malvado es la víctima y que las víctimas son los peores victimarios y termina preso el que denunció y termina libre el acusado, el verdadero actor del delito. Solo saben sus mercedes. Por eso el defecto es cuando una persona recibió un ego, que es recibimos un pensamiento en el mundo mental, un pensamiento negativo y la persona no lo digiere para decir no acepto eso que estoy oyendo, no lo acepto, tengo que ponerlo en tela de juicio, investigarlo. Pero si en forma pasiva lo recibe, pues lo contaminó. ¿Y qué se llama el defecto? Cuando ya empieza a producir mella en el cuerpo interno, o sea, en la mente de la persona, en las emociones, empieza a producir un efecto. Por eso se llama defecto, porque produce efectos nocivos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando el maestro nos puso ese almuerzo o ese sustento ahí y nos puso a mirarlo, después de unos minutos que nos dio cátedra de cómo el ser humano por el alimento hace y deshace. Vea, poner una persona a ayunar en contra de su voluntad, es donde aparecen los miles de defectos encima ahí, los defectos que tenga, ahí aparecen rápido, mal genio, empieza a producir guerra para poder comer. Los batallones de la tierra lo hacen. Cuando descubren que hay un ejército enemigo cerca, los rodean e impiden que entren alimentos o entren provisiones, que entre agua, que entren elementos que los puedan ayudar a mantener. Y con eso asesinan, lo debilitan por desnutrición o por inanición o por deshidratación. A veces bloquean las comunicaciones para que no entren los informes que necesitan para organizarse en los ejércitos enemigos. O sea, se les corta o se les bloquea, se les encierra, como hizo Estados Unidos con Venezuela, cuando Venezuela se negó a que le robaran más petróleo y que no seguía regalando sus recursos. Entonces, el ego planetario o uno de los egos planetarios más fuertes hizo un bloqueo y amenazó a todos los que le mandaban provisiones o tenían comercio, negociaciones con Venezuela para que se desnutrieran y denunció ante el mundo diciendo Venezuela es un país que está matando de hambre a su pueblo. Mire cómo es ese presidente, cómo los mata, cómo los tiene aguantando hambre y está comiendo basuras. Pero no decía el ego, es que somos nosotros los que estamos impidiendo que coman lo que deben comer. Pues eso pasó en los cielos. Satán, las líneas eldaicas y las líneas búdicas tenían una fuente de alimentación como las tiene el cuerpo, las arterias, entra la sangre limpia, la sangre más oxigenada y los nutrientes. ¿Y qué sucedió? Satán bloqueó, produjo un coágulo en la arteria del Daunasastasa del absoluto para bloquear el ingreso de nutrientes al absoluto y se empezó a comer hasta los residuos que el absoluto sacaba, se los comía, se los empezó a comer y se lo daba a su ejército y así los volvió ladrones o nos volvió ladrones, rebeldes y comedores de estiércol, de mentiras, de desinformación y nos decía que ahora sí éramos libres. Mire bien que cuando una persona
comete delitos en la tierra, le dicen que es muy inteligente. Uy, ese sí goza la vida, mire. Así es el ego. Cuando una persona no toma trago y dice, uy, tan amargado, mira, no se toma ni un traguito. El 24 de diciembre, el 31, ni siquiera se emborracha una vez. Es que allá en esa religión no lo dejan emborrachar. Qué pobrecito. Ay, no, mire cómo lo tienen vuelto una nada. Le lavaron el cerebro a tal punto que ni siquiera lo dejan intoxicar un día del año, pero ellos dicen ni siquiera lo dejan gozar un día del año, que es el 24 de diciembre, la Nochebuena. Oiga bien, la Nochebuena. Miren cómo se desinforma, cómo se miente y a veces cae, la persona por descuido cae, por no investigar, cae en creer eso y termina diciendo verdad. Vamos a gozar la vida. Y cuando usted ve a un borracho, la mayoría de los borrachos dicen que son felices. Cuando uno los ve que están tomando el trago, uno observa las reacciones fisiológicas, físicas, emocionales y hacen unas caras horriblemente feas. O sea, no es rico lo que están tomando, pero ellos dicen que sí, que eso les hace, pero uy, eso sí es gozar la vida, eso sí es vida. Uy, a tomar y a gozar, que el mundo se va a acabar. Y resulta que al otro día, cuando despierta de ese sueño, en un porcentaje menos de sueño, descubre que tiene una intoxicación, le llaman disque el guayabo, le llaman la resaca o la reseca, se dio cuenta que estaba desnutrido, deshidratado, intoxicado, y dice, ah, el borracho no se acuerda de nada. Dice así, no se acuerda, precisamente porque mató tantas neuronas que le bloqueó la conciencia y la persona a veces ni siquiera de verdad se acuerda. Entra en delirium tremens, poseído por el ego del alcohol y demás, y se robó la energía que más quiso, contaminó la que más quiso, y esa persona queda más fácil de ser sometida por el mal y desarraigarse. Cuando esa persona se encuentra con sus supuestos amigos, le dicen, compadre, usted no se va a dejar enaguar de su mujer, no se ponga a llevarle toda la plata de la casa, venga aquí, gocemos, pague la primera que yo pago la segunda, ya que el compadre paga la tercera, después la cuarta mesada. Oiga, esas personas se pueden tomar 40, 50, 60 botellas o más de esa sustancia tan podrida y tan horriblemente fea y con los estragos que produce y siguen tomando. ¿Por qué? Porque el Satán interno y el Satán externo ha diseñado sustancias que bloqueen la capacidad de sensibilidad gástrica, de efecto umbral o de llenado, o sea, de punto extremo. Lo bloquea, lo engaña y la persona, el cerebro es engañado por el alcohol y otras sustancias que le agregan y la víctima no siente que está siendo engañado y sigue tomando y no se da cuenta que no alcanza la saciedad. El nivel de saciedad no lo alcanza porque le están echando la sustancia que engaña el cerebro, engaña el estómago, engaña la estructura hormonal de la gastrina para que no haya información verdadera, o sea, bloquean las comunicaciones. Y lo mismo pasa afuera en la Tierra. Los extraterrestres negativos van bloqueando, bloquean los gobiernos, les van, las cosas buenas se las van ensuciando para que acepten solo las malas y empiezan a decirle tantas mentiras que se empiezan a acostumbrar a las mentiras y a las verdades las rechazan. ¿Qué sucede? Oiga esto, el borrachito, si su merced le da siquiera 5 botellas de ese mismo volumen de botellas de cerveza, se las da en jugo de mango o de papaya, no es capaz de tomársela. ¿Por qué? Porque esa sustancia despierta la conciencia fisiológica y le activa el mecanismo reflejo natural de saciedad gastrointestinal. Y la persona cuando se toma cierta cantidad de vasos, 5, llamamos 5 o 6 máximo, ya dicen, ya, quedé bien, quedé satisfecho, quedé pleno, alcanza el umbral de tolerancia gástrica y ya empieza a hacer su trabajo de digestión para aprovechar ese alimento o los nutrientes que hay allí. Con la cerveza y con otras sustancias no pasa eso. Engañan el organismo, engañan la mente, la emoción y la persona cree que es que está muy bien. Me recuerdo cuando terminamos de hacer la terapia con el maestro, de mirar solo el plato tan rico que habían preparado y con esa hambre que teníamos. Y el maestro dijo, nadie se va a comer ese alimento, el alimento solo sirve para los marranos, que son los animales biológicamente preparados para transformar la codicia, el deseo
las energías que se depositaron en él y que lo he utilizado para limpiarles a ustedes la codicia y empezar a hacerlos un ayuno, ayudarles a ayunar por conciencia y que aprendan a controlar el ingreso de energía para que el ego sea manejado por su mercedes y no que el ego los maneje a ustedes o a su mercedes. Oiga, que entren a cierto. Por eso el Cristo ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días, el Buda ayunó 40 días, Lao Tse ayunó 40 días, Kelly Unseos ayunó 40 días, 7 años de no hablar, o 7 liocrones, porque son mecanismos para, oigan bien, manejar la energía. Oiga, dejar de hablar, haga la prueba un día, deje de hablar un día, dejemos de hablar un día y verá cuánta energía se aprovecha, pero los defectos van en busca de esa energía y la quieren corromper con pensamientos negativos, con críticas destructivas, que no, que eso de pronto lo enloquece, que es un lavado cerebral, que eso es malo, que eso empieza a mandarle mensajes mentales. Cuando una persona está haciendo un sacrogonesón, pasa similar. Empieza el ego a mandarle pensamientos de una cosa y otra para que no se enfoque a agradarle a Dios o a concentrarse en el mantra, en los chakras que debe concentrarse, en la respiración, en los esfínteres que debe estar comprimiendo para que la energía se enfoque hacia adentro y hacia arriba. No quiere eso el ego y se mete con una cosa y con otra y le dice no, que no tiene tiempo para hacerlo, usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que hacer otra cosa, pero no lo haga. O díganme que es o no es así. O sea, él necesita contaminarlo limpio para poderlo ensuciar y poder solo comer, porque lo limpio él no lo acepta. Es como una persona limpia, una aguamasa, un chorizo picho, una morcilla picha, esas que la gente se come o nos comíamos, eso lo intoxica insofacto. A un defecto, algo limpio lo intoxica, para él eso es malísimo, recibir algo bueno. Y por eso la sociedad actual, los grupos que más mueven gentes esclavizadas en religiones, esas personas les dicen, cuidado, uy, no, 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 uy, huyan de Satanás, uy, no, cuidado, esas personas no botan el semen, eso es lo peor, esos son hijos de Satanás, son hijos del demonio, y ellos son el Satán. Y le indilgan al hermano o al grupo que sí está purificándose, de verdad, le indilgan que es lo peor, y ellos que son lo peor, dicen, es que aquí sí somos lo mejor. ¿Qué sucede? Cuando Cristo vino sobre la esfera, los discípulos que Cristo nombró, preparó, cimbró y los apóstoles, todos fueron asesinados o despatriados, desterrados. ¿Y por qué fuimos desterrados y asesinados? Y muchos pasados por la candela, otros por la crucifixión, otros por el puñal, otros por el veneno, otros por la descuartización, otros por tantas cosas. Porque Satán convenció al mundo de que lo hiciera, alcanzaba antes niveles de salvación más altos porque estaba librando a la tierra de demonios terriblemente peligrosos. Y ellos muchos que forjaron un grupo, han forjado ejércitos de guerra sobre la tierra para destruir todo lo bueno que haya y sacan noticias, sacan panfletos, sacan escritos hablando lo peor que ellos sí hacen, hablan lo hablan como mentiras del grupo que de verdad está buscando y que pertenece al pueblo de Dios. A Cristo lo acusaron de ladrón, de guerrillero, de prostituto que permitía que se violaba a las mujeres, que la pasaba, y algunos hasta en la actualidad dicen que Jesucristo tenía novio y que por eso Juan era el discípulo amado y por eso el grupo que allá en Vaticano vive dicen que es un secreto cristificante, que debe tener novio el sacerdote y que ese amor secreto es el verdadero amor de un hombre con otro hombre y por eso es la sodomía o los sodomistas o el sodomismo allá es impresionantemente abundante. Por eso los maestros dijeron, es que ustedes vienen de un grupo que los tenía soñando, que soñaban, pero que ya estaban en el cielo. Y que cometieran los delitos más terribles que cometieran, no se preocupe, el domingo allá y ya sabe qué tiene que hacer y decir, qué tiene que aparentar para que le digan que usted ya quedó exento de toda culpabilidad y usted es un alma, una paloma blanca, un alma tan limpia que aquí al otro día de pronto se ensucia con pisar la tierra. Esos engaños suceden dentro de los seres humanos, dentro de nosotros, como objetivo del ego y el defecto como germinado para seguirse alimentando y luego convertirse en un yo. ¿Qué es un yo? Un yo ya es una plántula,
Si el ego es la semilla, el defecto es el embrión o el germinado, y el yo es una plántula, o sea, ya la plantica tiene raíz, ya tiene cómo comer por su propia forma, ya tiene hojas para comer por arriba también, tiene tallo, forma flores, y cuando se convierte en demonio es porque ya produce frutos, o sea, ya es un misionero del mal y le va a enseñar a otro lo que aprendió del mal. Entonces invita al amigo y le dice, oiga, ¿usted ha probado la marihuana? No, ay, de lo que se está perdiendo. Así me dijeron a mí, cuando era un pelado de escasos 15 años, 14. Uy, de lo que se está perdiendo. Eso es lo más rico que hay, eso es feo. Usted se siente feliz de verdad. Cuando uno les decía, no, 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 pero es que eso hace daño. ¿Cómo va a hacer daño? Eso le dicen a usted para que no, para que usted no nunca se aproveche de esto. Hágalo, pruébelo y verá una sola vez y verá que usted se da cuenta. Y así lo mete, y lo va metiendo hasta que lo corrompe el todo. La borrachera pasa igual, le dicen, oye, ¿usted no ha emborrachado? No. Uy, no, es que usted se ha perdido de lo mejor, no, no sabe qué es gozar la vida. El alcohol alegra el espíritu. El alcohol le ayuda a usted a olvidarse de las deudas, de los karmas, de las suciedades por ahí que tiene, las amarguras. Tómese este trago, vecino, y verá que usted sabe lo que es de verdad gozar esta vida. Y claro, o oscuro, cuando entra el alcohol y empieza la mente a nublarse, la química a disminuir el oxígeno que ingresa al cerebro, el ego se mete y genera videos que llaman alucinaciones, y el máximo estado de alucinación por el caso del alcohol se llama el delirium tremens, y se posesiona sobre el cerebro de esa persona, le hace lo que le hace. El borracho se cree Superman, el borracho bajo el influjo del alcohol se cree más bonito, más bonita, más fuerte, más ciudadano, más especial. Y como dice la gente, hasta la gente de afuera dice, los borrachos dicen la verdad. Claro, el borracho está tan intoxicado que no hay diferencia entre la conciencia y la inconsciencia, la, la subconsciencia, no, todo está ahí revuelto, es un poseso. Pero dígale eso a una persona que toma alcohol y dice, no, compadre, eso es lo que es mejor. Ahora usted para que se sienta mejor tome whiskycito, le dice, brandy o whisky o coñac, y un trago fino, y verá que usted así sí se siente bien para sacarle más dinerito y producirle desfalcos en otro nivel. Y le dicen, no, es que usted es de estrato alto, usted no se ponga a tomar cerveza, que eso es para el estrato bajo. Y así el ego en el orgullo lo va sumando para envenenar. Muchas más cosas podemos describir de este tema, y hasta ahora estamos estudiando el ego como semilla, el defecto como germinado, el yo como, oigan bien, como plántula, el demonio ya como frutos, o sea, misionero del mal, que hace que otros hagan el mal. Dios mediante Managda a las 5 de la tarde con la ayuda del Padre, o a las 11:30 solar, que es 5 de la tarde la hora de afuera, vamos a iniciar o a continuar con el estudio de este tema tan importante, y así descubramos cómo es que las profundidades de Satanás tienen que ser estudiadas para poderlo vencer, porque lo contrario, la persona cree que ya está salva en Jesucristo, que como ya tiene un ser revelado, dice, no, es que ya estoy, espero en los soles, estoy en los cielos, pero no sabe que todavía está en los suelos y toca tenerse fino, pararse firme para que no se caiga, no se vaya por ahí a fracturar o a partir las piernitas, los bracitos, ya no se pueda mover. Gratísimas por haber venido, por haber acompañado este estudio, licencian que seamos como tan duros a veces, pero es una porcel chiquita este estudio. Benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial. Gratísima su merced, maestro Colanda. Entonces, para cerrar como se debe, vamos a pedirle a un varón de la sala que nos ofrende la oración de cierre. ¿Es algún varón que se quiera endarmar haciendo la oración?
En Runa de la Luz. Amantísimo Dios omnipotente, creador y creador de todo cuanto existe, Señor, gratísimas te damos por este instante y este concierto de sabiduría que nos ofrendas, por los grandes guías, el maestro Jacqueline Zeus sin deseos, el maestro Samael, haber llegado a esta esfera y habernos enseñado esta sacra doctrina, Señor, por tus paladines, Padre Sacro y Maestro Colanda, bendícelo, que sea la abundancia en cada uno de los seres que esparce a lo ancho y largo de la esfera. Esto y mucho más te lo agradecemos en este instante y en este concierto, por los grandes méritos del gran Kabir Crestes Cristo Shiloh, el maestro Jacqueline Zeus sin deseos y el venerable maestro Samael o Albator Beor. Aom Om Sea. O sea, gratísimas a todos por su compañía el día de hoy, gratísimas también al maestro Colanda, y los invitamos a estar muy pendientes de los grupos por WhatsApp, donde estaremos enviando. Yo lo bendigo. Usted, doña Martina, que me tiene paciencia. Oye, ¿hoy qué es? Hoy es 3 de mayo. 3 de mayo, sí. Bueno, gratísimas a todos por su gran compañía. Que todos tengan un excelente descanso y hasta pronto.